Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos. 7:15 en RCN Mundo, lo decíamos hace unos minutos, jornada de traspiés para la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Y ahora el otro tema que también sucedió es que en medio de su intervención en el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, causó mucha controversia porque dio unas declaraciones donde exigió a los demás, donde decía que iban a exigir a los demás países de crecer económicamente para que Colombia se equilibrara y así el cambio climático impacte menos. Esto generó ahí un murmullo entre los empresarios asistentes y los representantes de gremios, a quienes los regañó como buena maestra o docente que ha sido y les pidió silencio. Escuchemos lo que sucedió. Quisiera volver tal vez sobre algunas de las ideas que hemos tocado, y es que nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos, en la medida en que más haya esta comercialización de la vida y de los, como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila los de la mano derecha si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias. Gracias, dice ahí. Eso pues no le salió muy bien, pero el presidente Gustavo Petro la respaldó en su cuenta de Twitter. Él dijo en su trino que cuando entró a estudiar a su especialización de desarrollo y medio ambiente en la Universidad de Lovaina, lo primero que le enseñaron fue la teoría del decrecimiento del economista Serge Latouche, y pone un link donde explican eso en qué consiste, pero inmediatamente hubo bastantes críticas porque decían, Jesús, de contradictores, que le recordaron que él estudió a mediados de los años 90, cuando el economista habló y mencionó su teoría apenas en el año 2002. 2002, exactamente. Esto inclusive nuestro compañero de mesa, con quien ya vamos a hablar en unos minutos, Rafael Nieto Loaiza, publicó en su trino, en su cuenta de Twitter, los dos pantallazos. Uno, cuando Petro deja en el tweet la teoría del decrecimiento, el artículo, y luego también en una entrevista que rescata nuestro compañero Rafael Nieto, donde le preguntan en qué momento se comienza a pensar en la necesidad del decrecimiento, y ahí está la respuesta que usted hacía alusión, Carla. Sí, ahí pone al economista diciendo que empezó a usar el término a partir del 2002. Saludamos a esta hora a las 7:17 Alberto Bernal, economista, director de estrategia de Global de XP Investments. Bienvenido a RCN Mundo. Carla, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, doctor Bernal, aunque el presidente Gustavo Petro puso un link explicando qué era esto de la teoría del decrecimiento, usted, que es un experto en temas económicos, ¿esto en qué consiste y se ha aplicado en algún país en el mundo? Carla, yo te confieso una cosa, yo todavía no salgo de mi estupor, yo como que todavía no lo puedo creer. Yo tuve que ver ese video de la ministra unas 5 veces y eso no puede ser que esté diciendo esto, de verdad, es increíble. Te voy a contar una cosa a la audiencia porque es que creo que es importante. Hay un país del mundo del cual el presidente Petro y la ministra creo que se sienten muy orgullosos. Es un país que se llama Noruega. Noruega es un país donde, si no estoy mal, el 70% de los carros en este momento son eléctricos. O sea, básicamente Tesla, uno va a Noruega y la mayoría de los carros que se encuentran son Teslas, pues son carros eléctricos. Un país que tiene un respeto impresionante con el medio ambiente. Un país que tiene un fondo de inversión que solamente invierte en activos que son consistentes con la sostenibilidad del ambiente, etcétera. Un país que todos quisiéramos que existiera, que todos quisiéramos ser pues como Noruega, ¿no? Con la excepción del clima, que pues, es un clima ridículamente frío con el que viven ellos. Pero Carla, Noruega es un país que todos los días exporta millones de barriles de petróleo y millones de barriles de gas natural.
Y es un país en el cual en el 2022 se ha visto un incremento del 22% año a año en la inversión en hidrocarburos. Déjame repetir eso. Noruega, el país más verde del mundo, es un país en el cual se están incrementando año a año las inversiones en hidrocarburos al 22%. Carla, ¿por qué? Porque los noruegos, que son gente mucho más evolucionada que nosotros los colombianos, entendieron que no hay forma de hacer la transición energética sin la ayuda de los recursos de los hidrocarburos. Entonces, un país tan evolucionado como los noruegos entendieron que lo peor que puede hacer uno como país, si quiere lograr la sostenibilidad de la matriz energética y lograr lo que quiere la ministra, que es estar en consonancia con la sostenibilidad con la naturaleza, lo peor que puede hacer un país es acabar con los hidrocarburos. Sí. ¿Por qué diablos, Carla? Yo realmente te digo, yo no entiendo en qué momento nos montamos en esta barbaridad de decir que nosotros, los colombianos, que generamos el 0.2% del todo el CO2 que se produce a diario en el mundo, con matarnos y asegurarnos que toda nuestra gente sea pobre, vamos a salvar el mundo. Yo realmente no entiendo. Es que esto es demasiado para mí. Alberto, le pregunto y le saludo a José Manuel Acevedo. Yo quisiera enfocarme en el asunto de la coyuntura mundial que estamos viviendo actualmente, porque es que no da lo mismo tener esta discusión cuando todos los países están suficientemente abastecidos de energía y de combustibles, que en un momento en que resulta también verdaderamente crítico lo que está pasando en materia de acceso precisamente a eso que tiene Colombia y que puede ofrecerle al mundo y que lo está haciendo bien, además, en los últimos años. ¿Por qué es un error particularmente ahora, Alberto, recogiendo sus palabras, renunciar o empezar a decrecer, en los términos de la ministra Irene, la actividad extractiva en un país como el nuestro? José Manuel, yo estudié en Alemania ya hace 20 años. Yo hice mi maestría en una ciudad que se llama Kiel, al norte de Alemania. Y yo creo que una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida. Alemania es un país espectacular, pero Alemania cometió un error muy grande. Alemania hace unos 15 años decidió prohibir el fracking y decidió que por cuestiones ambientales ya no iba a sacar más gas natural, porque iba a cambiarse totalmente a energía solar y energía eólica. Es más, también decidieron acabar con la energía nuclear, porque dijeron que era muy peligroso. Esto es yo creo que es Angela Merkel, que se da pues en la cabeza todos los días que se acuerda de esta decisión. Después del Doctor Bernal. En Japón. Doctor Bernal, perdóneme que lo interrumpa un momentito, vamos a mejorar la calidad de la llamada porque se nos está perdiendo ese análisis tan clave de respuesta a José Manuel Acevedo y ya volvemos con segunditos con usted para tener una mejor calidad de sonido. Listo, para que nos siga contando esa reflexión. José Manuel y todos acá en la mesa, mientras recuperamos la conversación con el doctor Alberto Bernal, pues definitivamente fue un día, José, de traspiés para la ministra de Minas. Juanma. Sí, sobre lo de la ministra, dos observaciones. Por ejemplo, la parte final, que también la mencionamos aquí en relación con la prensa, Sí. Pues sí, fue una salida en falso, pero a veces también me pregunto, cuando una persona no tiene experiencia en el sector, esa caída en masa de los periodistas a hacer preguntas suele ser Avasallante. Abrumadora, sin lugar a dudas. Seguramente eso la abrumó, porque Sí, claro, eso ocurre y somos testigos y lo hemos hecho, Claro, además. Se agobia uno, ¿no? Llegamos 20 a hacer la pregunta al tiempo y todos queremos que le respondan la pregunta Primero. de uno, Exacto. ¿verdad? Entonces, quien no ha estado en el sector público con esa responsabilidad, a lo mejor puede sentirse abrumado y quizás la única manera que ella vio para salirse de eso fue, bueno, esto se acaba acá. Tengo un vuelo.
Pero Qué bueno. creo también que ahí radica de asesorarse de personas que sepan cómo arreglar eso. Un buen equipo Claro. de comunicaciones que le ordene la rueda de prensa, que diga quién pregunta y apunte. Generalmente eso es lo que se hace. Creo que ahí es un tema más Sí, de manejo de estrategia Pero de eso también comunicación. pero esa de la falta de enseñanza. manejo, todo esto hace parte de la primiparada. Es que, Sí. es que además es una mujer joven y eso pues obviamente hay gente joven que domina muy bien los micrófonos, los medios, la gente que no le da pena, pero hay gente que se acuerdo. agobia, ¿no? Y es parte del aprendizaje en el que está, como ella bien lo dijo luego. José. Pero eso es lo que tiene que ver con las formas. Pero Sí. yo creo, Vlado, Chucho y Carla y Juan Manuel, que también hay un tema de fondo que tenemos que evaluar. Esta es la misma ministra que hace algunos días estaba diciendo que llegado el caso tendríamos que pensar importar gas desde Venezuela. Es la misma ministra que ahora está exigiéndole, como si alguien le pudiera parar bolas, con todo respeto a la ingenua ministra, en el mundo globalizado y a nivel de las potencias, que esas mismas potencias, esos mismos países decrezcan sus economías. Y en el fondo hay un discurso que uno esperaría que constituya los famosos globos a los que siempre hace alusión Vlado, que finalmente una cosa es la que se dice y otra es la que se hace, y que primen al final del ejercicio los ministros más sensatos versus algunos como la ministra de Trabajo, la ministra de Minas, que están sugiriendo ideas que yo creo que van contra la evidencia y contra lo que deberían hacer países como Colombia. Pero insisto, enfocarnos en las formas es importante. El desplante que le hizo a nuestros colegas, pues no hay que dejarlo pasar, pero de fondo hay unas ideas que resultan bastante peligrosas en una coyuntura como la que estamos viviendo. Ya recuperamos la llamada con Alberto Bernal. Alberto, lo escuchamos, usted estaba respondiéndole a José Manuel Acevedo y estábamos hablando del tema de Alemania. Efectivamente, bueno, es que José Manuel toca un tema que es extremadamente importante. Jesús, le cuento una cosa. Yo para que no se me olvide mi alemán, yo leo básicamente a diario los periódicos en Alemania. Hace como 2 semanas había una noticia en Die Welt, que es uno de los periódicos de Alemania, sobre un plan de contingencia que tiene en este momento el gobierno de Alemania para calentar los hogares de Alemania durante el invierno con leña. Déjame repetir eso, leña. O sea, por culpa de esa barbaridad de ambientalismo extremo que están tratando de hacer, ya están pensando en tumbar árboles en Alemania para calentar los hogares, porque supuestamente el gas natural es malo. Jesús, yo creo que uno en este mundo tiene que ser suficientemente lógico y estas cosas no son aceptables. Es más, es tan patético lo que está pasando en Alemania que el Parlamento Europeo ya decidió por ley que el gas natural es un combustible verde, porque entendieron que es peor quemar carbón versus quemar gas, porque es que quemar carbón es peor que quemar gas. Entonces, por el amor de Dios, Jesús, yo creo que nosotros los colombianos tenemos una bendición increíble de que somos autosuficientes en gas. El 80% de los hogares de Colombia cocina con gas. Afortunadamente, tenemos autosuficiencia, porque si no tuviésemos autosuficiencia, los 40.000, 60.000 pesos que está pagando la familia promedio en Colombia por el gas que utiliza al mes, no serían 40.000, 60.000, sino serían 400.000 o 500.000 pesos al mes. Por Dios, ¿qué le pasa a la ministra? O sea, de verdad, ministra, o sea, no destruya. Está bien que usted quiera ser la reina del ambientalismo global, lo que quiera, pues sí, muy lindo su discurso y que hay que cambiar el mundo y en fin, y que todos vivamos en consonancia con la tierra y en fin, y que nos conectemos con los animales, lo que quiera, no importa. Pero esta señora no es para un programa de televisión, sino es que es ministra del gobierno de Gustavo Petro. O sea, es que de verdad el presidente Petro quiere que los colombianos comiencen a pagar 500% más por el gas natural que consumen. O sea, ¿qué le pasa al presidente Petro? No puede ser. 7 de la mañana, 29 minutos. Le agradecemos a Alberto Bernal, economista, director de estrategia global de XP Investment. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Un buen día para usted. Muy amable. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, decíamos, y voy muy acorde también a lo que decía José Manuel,
destaco algo que nos dijo aquí Felipe Bayón, el presidente de Ecopetrol, sobre el tema de lo del gas, porque digamos que ha sido preocupante los pronunciamientos constantes que ha dicho la ministra, y él aquí dijo que si nos toca, ¿recuerdan cuando dijo que había que traer el gas de Venezuela? Pues aquí el señor Bayón nos dijo que esto lo que iba a ocasionar es que la factura dejara de costar más o menos 32.000 pesos, la factura del gas, a entre 120.000 y 150.000, que es lo más preocupante porque es que toca el bolsillo de los colombianos. Rafael, referenciábamos más temprano su trino, el trino que usted referencia diciendo que esa teoría del decrecimiento del economista francés, pues que Petro mencionaba que la había estudiado en la universidad, pues que no era de los años 90 cuando él era estudiante, sino que pone usted una entrevista donde dice que eso el término se acuñó por este economista en el 2002. Carla, efectivamente, Petro fue a Lovaina, creo que años 94 y 95, y la declaración que hizo, que es muy preocupante, la de Petro, no por la mentira, sino por el fondo, decía que lo primero que él había aprendido cuando había ido a Lovaina era la teoría del decrecimiento de Lalouche. Pero Lalouche, en una entrevista, dice expresamente que él usó por primera vez el término en el 2002. De manera que aquí, como en tantas otras cosas, Petro miente. Pero me parece aún más preocupante que la mentira el hecho de que haya salido a respaldar tácitamente a Rafael. la ministra en este punto en particular. Lo que muestran es una forma obtusa de entender la economía. A nadie se le pasa seriamente por la cabeza, primero, exigirle desde Colombia a los otros países que decrezcan, y segundo, pensarlo en términos de la economía colombiana. Lo que nosotros necesitamos es crecer, y mucho, no decrecer. Y creo que, por tanto, el planteamiento de la ministra con el respaldo de Petro es sumamente preocupante. Yo tengo que volver a insistir en ciertas cifras. Este gobierno, aunque hay que decir que no solamente este gobierno, pero especialmente este gobierno, cree que la solución de la pobreza es que haya una red de asistencia social más grande por parte del Estado, que haya más subsidios por parte del Estado. Y resulta que cuando uno estudia el impacto de las distintas medidas en materia de superación de la pobreza en Colombia, puede verificar que los subsidios solamente ayudan a superar la pobreza en un 9%. Y que el 72% de la mejora en pobreza proviene del empleo. Y para que haya empleo tiene que haber crecimiento. Luego, la posición de Petro y la ministra es empobrecedora. Va a generar, por una ideologización que lo que demuestra al final es una gran incapacidad para entender el mundo y la economía, lo que va a generar es más pobreza, por vía de que haya más desempleo por cuenta de que va a haber menos crecimiento. Y es la misma lógica que tiene implícita la reforma tributaria, que castiga fuertemente el emprendimiento, la generación de riqueza y la creación de empleo. También con una visión equivocada. Cuando uno habla de empresarios, la gente cree en Colombia que los empresarios son los Ardila, Sarmiento Angulo, los Gilinski, los Santo Domingo. Pues resulta que en Colombia grandes empresas son solamente el 0.5%, Carla. El 0.5%. Las medianas empresas son el 1.5%. Y el resto, o sea, el 98% de las empresas en Colombia son micro y pequeñas empresas. Ahí es donde hay que trabajar porque además generan el 80% del empleo. Y en la tributaria les dan en la cabeza y la ministra de Minas, que con todo respeto, yo no creo que haya huido de la rueda de prensa porque no sepa enfrentar a los periodistas por ser primípara, creo que huyó porque es ignorante del tema, no sabe nada, está improvisando y le da miedo tener que responder a preguntas concretas en precisamente la rueda de prensa del Congreso del Gremio. Por eso huyó. Lo que demuestran son un proceso de una alta ideologización, están altamente ideologizadas, una profunda ignorancia del sector minero energético y al final salen corriendo y mientras tanto mienten. Sí. Es importante además plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué diría el presidente de Colombia, cualquiera que sea? ¿Qué dirían sus ministros? ¿Qué diríamos los periodistas? Si un ministro de otro país nos dijera que en Colombia lo que tenemos que hacer es empequeñecer la economía, reducirla, volverla más chiquita. Yo me pregunto cómo reaccionaríamos aquí. En este caso, pues, a ver, yo sí creo que
yo no me atrevería a decir que la ministra es una ignorante, no creo. Esta señora tiene unos cartones que acreditan su idoneidad. Pero lo que sí creo es que ella mandó un mal mensaje. Uno podría pensar en que a los países ricos hay que pedirles que desincentiven, que frenen el consumismo, que frenen ese consumismo desaforado que uno ve en los países del primer mundo. Y eso yo creo que es, sí, ¿por qué? Porque ese consumismo genera una cantidad de productos, o gracias a ese consumismo se genera una cantidad de productos a veces innecesarios, a veces inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ella, con el mensaje que dio, es que tenemos que nivelar por lo bajo en lugar de nivelar por lo alto. Me parece que el propósito de una revolución política, el propósito de un cambio, hoy por hoy, no debe ser acabar con la riqueza, sino acabar con la pobreza. Vlado, usted es muy generoso. Claro que la ministra es ignorante, no en términos generales, y yo no me refiero si tiene o no tiene un doctorado en filosofía. No tiene ni idea del tema de su cartera, no sabe nada de minas y energía, no sabe nada del sector petrolero, y por eso dice las cosas que dice. Y a eso es a lo que me refiero. Y yo creo que todo el mundo debería reconocer su propio nivel de incompetencia. Si a mí me nombran ministro de Salud, no estoy preparado. Puedo hacerlo quizás bien en otras materias, pero en esa no. Y yo creo que aquí pasa exactamente eso en particular. Tenemos una ministra de Minas y Energía que no sabe absolutamente nada del sector. Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo nos escuchamos.